asiento. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Creo que el tema interesa porque hay gente nueva. Y como siempre explico que la metodología es hacer primero la charla completa y las preguntas al final. Hay un espacio para preguntas o para comentarios y no hay problema de tiempo, por si acaso, así que para que estén tranquilos. Entonces, vamos a empezar con este tema que irrumpió en 11 días lo que no pudo hacerse en 13 años. Y eso ya es de por sí una novedad. ¿Cómo fue posible que en tan poco tiempo se terminara la primera parte de un conflicto? Porque esto no ha terminado, en solo 11 días, y desde el año 2011 hasta el 2020 más o menos, Siria estuvo en una guerra civil armada y no se pudo concretar la caída del régimen, pero sí en estos últimos 11 o 12 días cayó el régimen y esto desbarajó totalmente el Medio Oriente. Y vamos a ver si esta charla o presentación nos ayuda a responder algunas dudas que se pueden presentar. Entonces vamos a iniciar con una introducción, y esta vez la introducción va a ser un poco más larga de lo habitual porque, como se dice, el enredo es mayúsculo. Quizás la frase que más podría describir la situación es la que está puesta ahí, que el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. En buen chileno, todos están peleando contra todos. Hay grupos más grandes, grupos más chicos, pero las vendetas históricas que son de raíz religiosa están presentes en este conflicto. Hay un tema geopolítico detrás, hay política interna, política externa, hay situaciones económicas que están detrás de este conflicto, que vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero en términos más concisos, como un resumen, es que este conflicto arroja muchas preguntas. No todas tienen respuesta, porque esto es muy dinámico. Solo para que se hagan una idea, yo el fin de semana preparé la charla y ya el día lunes tuve que cambiar varias de estas láminas porque ya el tema quedó atrás. Y cuando venía para acá, antes de salir de mi casa, tenía puesta unas noticias de afuera, internacionales, y de nuevo volvió a cambiar el tema. Volvieron a presentarse novedades que tienen que ver con lo que nosotros vamos a conversar hoy. Entonces, este es el mapa de Siria y sus vecinos. Es importante que lo miren bien y se recuerden cuáles son los países limítrofes y los que están como en segunda línea. Bueno, Siria es esto que se ve acá. ¿Sí? Acá está el Líbano, Israel, Jordania, Irak, Irán, Turquía. Todos estos países tienen algo que ver con lo que pasó en Siria. Y no solo eso, detrás de estos países están las grandes potencias y también están involucrados en lo que pasó en Siria, directa o indirectamente. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como se fijan, todo esto que podríamos decir si apareciera Arabia Saudita completo, que es la península arábiga, está involucrada en este conflicto. Todo. ¿Cuáles son los países que están involucrados y por qué están involucrados? Vamos a partir obviamente con el gobierno que había, el régimen de Assad en Siria. Obviamente está involucrado porque era el régimen que todos querían derrocar. Turquía, vecino por el norte de Siria, tiene muchos intereses en el conflicto y en el territorio sirio. Tiene intereses históricos, políticos y económicos. Irán, Irak, Siria era la carretera del armamento que le llegaba a Hezbollah en el Líbano. Irak
era parte de esta carretera de transporte de armamento a través de los grupos chiitas que están en Irak, que es un país mayoritariamente sunita. Jordania en este minuto debe tener a muchos de sus unidades del ejército en la frontera, porque ¿para dónde se van a ir los refugiados? A Jordania. ¿A dónde se podrían ir estos yihadistas? Estos islamistas, perdón, a Jordania. Jordania vive en un equilibrio entre un rey y un gobierno que fue educado en Occidente, en Londres, y un pueblo que no quiere ser occidental. Después tenemos el Líbano, un país que está totalmente destrozado por décadas de guerra, que acaba de terminar en el sur el conflicto con Israel por el momento, y que era donde llegaban las armas para Hezbollah que venían de Irán atravesando Siria. Obviamente Israel, país limítrofe con Siria. Israel tiene, entre comillas, porque para Israel ya no es conflicto porque, digamos, tiene las alturas del Golán, el lado israelí las tiene incorporadas a su territorio. Estados Unidos tiene bases norteamericanas en Siria, bases aéreas y de infantería. Los rusos apoyaban al gobierno de Assad y tenían dos puertos, uno en Latakia y el otro en Tartus. La región original de la familia de Al-Assad, de los alawitas. Los sirios, el gobierno sirio, es de una rama sunita llamada alawita. Después tenemos a Ucrania. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Ucrania en esto? Bueno, muchas de las tácticas que ocuparon estos islamistas, especialmente con los drones, fueron copiadas de Ucrania. Y Ucrania tiene un tema con Rusia. Vamos a ver después por qué para los rusos y los ucranianos es muy importante lo que pasó en Siria. China observa esto desde afuera, porque no olviden, China tiene una población musulmana en su frontera este, ¿sí?, que está involucrada en este conflicto. Y por último, la Unión Europea. La Unión Europea también observa con preocupación lo que está pasando en Siria, por dos razones principales que las vamos a ver después, pero tiene que ver con los refugiados y con el terrorismo. Pero además están todos los grupos que están peleando dentro de Siria y que reciben apoyos cruzados. Por ejemplo, los islamistas de Tahrir al-Sham, que son los que se tomaron el gobierno, recibieron apoyo de Turquía. El gobierno de Al-Assad, que fue destituido, recibía apoyo de Rusia y de Irán. También participa ISIS o Daesh, que estaba en el desierto central de Siria. Por otro lado están los kurdos, que son apoyados por los norteamericanos todavía. Y por último el Ejército Libre de Siria, que también es apoyado por los norteamericanos y por los turcos. Pero los turcos son enemigos de los kurdos. Y acá se produce algo cruzado. Dos gobiernos, dos países que son de la OTAN, uno ataca a los kurdos, los turcos, y otro defiende a los kurdos, los norteamericanos. Eso es una situación que no puede mantenerse en el tiempo. Hubo señales, hubo indicios de lo que podía pasar en Siria. Unos dicen que no, y otros dicen que sí. Yo estoy del lado de los que dicen que sí, y voy a mostrarles cuáles son, a mi juicio, otros podrán estar en desacuerdo, cuáles fueron esas señales. La primera señal: en pleno conflicto entre Israel y Hezbollah, los norteamericanos movilizaron armamento estratégico, no cualquier armamento estratégico a las bases de Qatar y a las bases aéreas en Siria y en Irak, que son norteamericanas. El mover este tipo de armamento no es usual, no es común, y se debe a dos cosas. Una, mandar una señal muy potente de lo que es capaz de hacer este armamento, y lo segundo,
que si ya muevo este armamento es porque pienso usarlo en algún momento. ¿Ok? La segunda señal, los turcos movilizaron parte de su ejército hacia la frontera con Siria un par de semanas antes de que empezara esto. Esa es otra señal que le decía al mundo que algo iba a pasar. Y lo que yo creo que es lo más claro es lo siguiente. Dos cosas. Una, el eje de la resistencia son todos los grupos chiitas que están desde Irán hasta el Líbano, que son los que trasladaban armas, se empezaron a movilizar. Una cosa es que se movilicen los iraquíes o los sirios chiitas, pero a lo que se llama el eje de la resistencia llegaron hutíes desde lejos, desde Yemen, llegaron los grupos chiitas iraquíes, llegaron chiitas de Pakistán, lo que no es usual, chiitas de Afganistán, lo que no es usual por la frontera de Irán, y obviamente estaban en el Líbano Hezbollah, que son los chiitas del Líbano. Toda esta movilización no es normal. Lo normal es los iraquíes, los hutíes que lanzaban cosas, pero que se movilizaran hasta Irán para de ahí pasar por esta carretera que había hasta el Líbano, es raro. Y lo más claro fue, a mi juicio, un discurso o una cadena de televisión que da Netanyahu cuando se firma el cese al fuego con Hezbollah. Cuando se firma este cese al fuego, hubo mucha crítica dentro de la coalición en Israel y de algunas personas, de ciudadanos, que decían que la guerra tenía que seguir con Hezbollah hasta destruirlos totalmente. Netanyahu firmó autorizó el cese al fuego. Y él da una conferencia por televisión y dice ciertas cosas que yo quiero compartir con ustedes, y hay otras que no dice, pero que se entienden. ¿Qué dijo él? Vamos a firmar este cese al fuego para darle descanso a las tropas. Ya llevaban un año enroladas, desde que fue el 7 de octubre, inmediatamente se enviaron tropas al norte. Segundo, nos da tiempo para terminar el problema de Gaza definitivamente. Y el tema de Gaza incluye obviamente a los secuestrados. Y lo tercero, dijo, tengo ahora, entre comillas, más libertad para preocuparme de Irán. Preocuparse de Irán significan dos cosas: el armamento estratégico de Irán y el eje de la resistencia. ¿Qué no dijo Netanyahu directamente? Israel desde hace 4 meses está construyendo una trinchera gigantesca en la frontera entre Siria e Israel. Eso nos dice que habían sospechas o algunas señales de que algo podía pasar. Segundo, reforzó y se creó por el ejército de Israel una nueva brigada y una nueva división, en realidad reforzada, de montaña, que está en la frontera entre Siria y Israel, en el Golán. No existía hasta antes de 6 meses atrás. Digamos, como especialistas en lucha en montaña. Y por último, lo que no dijo son las armas químicas. El gobierno de Assad tenía armas químicas repartidas por todo el país. Los israelíes se enteraron de esto de una manera bastante sorpresiva. En enero, en uno de los túneles que estaba en Gaza, los soldados israelíes encontraron un laboratorio químico, algo muy extraño para Gaza. Con la información de inteligencia que obtuvieron ahí, se enteraron de que había un centro de innovación en armas químicas cerca de la frontera del Líbano. En junio del 2024, o sea, este año, un grupo de comandos israelíes fue a este lugar, se llevó a 4 científicos iraníes que estaban ahí, toda la información, y destruyó este complejo. Un día antes de que se firmara el cese al fuego con Hezbollah, Israel bombardeó el centro donde se fabricaban estas armas, que estaba justo
al lado de la frontera del Líbano, en el norte del Líbano, con Siria. Las armas, por lo tanto Israel sabía dónde están, en qué parte de Siria repartieron. ¿Y qué hizo Israel? Lo vamos a ver después, en un momento más. Pero ¿por qué reinició la guerra? Porque esta guerra reinició, no es una guerra nueva. No sé si de los que están acá se recuerdan cuando hicimos la charla sobre la primavera árabe, que comenzó en 2011. La primavera árabe no cambió nada. Siguieron los mismos regímenes con algunas otras caras, pero los regímenes no cambiaron. Ni en Egipto, ni en Túnez, ni en ninguna parte. En Libia hay una guerra civil producto de la primavera árabe, y en Siria también hubo una guerra civil que nunca terminó. Mucha gente dice que cuando se firma un cese al fuego se acabó el problema. No, el problema está detenido, pero no está solucionado. Y esto fue lo que pasó en Siria. Se firmó un cese al fuego entre todos los que estaban involucrados el año 2017. Pero la situación no había cambiado. Seguía el mismo gobierno y seguían los opositores en la misma situación que el 2011. Entonces la guerra reinicia por lo siguiente. Primero, por los turcos. Los turcos ven en los kurdos un problema que tiene que ser solucionado. Estoy hablando viendo el tema como con ojos turcos. ¿Qué pasa con los kurdos? Los kurdos es la nación más grande que no tiene un país. El país turco, o lo que ellos quieren conformar como país, está en Turquía, en Siria, en Irak y termina en Irán, por el norte de todos estos países, salvo Turquía, que es por el sur. Este territorio kurdo es rico en petróleo. Los kurdos no son árabes, tampoco son otomanos. Es una etnia distinta que tiene varias religiones, son musulmanes, hay kurdos cristianos, hay kurdos que son de religión preislámica y hay kurdos judíos. ¿Sí? De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas de los alemanes llegaron a la zona del Cáucaso, las Einsatzgruppen iban detrás. Ustedes ya saben que eran las unidades que se dedican a exterminar judíos. Y hubo una gran controversia entre las tribus que estaban ahí y los alemanes, si eran realmente judíos o no. Muchos de esos judíos se salvaron, porque no alcanzó el tiempo para definir si eran o no judíos, porque tenían unas costumbres distintas al judío obviamente europeo. Pues bien, entonces, cuando se firma este acuerdo de separación de guerra, digamos, o entre todos los involucrados, se supone que Siria se comprometió a expulsar a los kurdos de la frontera con los turcos y permitir que volvieran los refugiados sirios que están en Turquía, que tienen problemas económicos. El gobierno de Bashar al-Assad no cumplió esa parte del trato, a pesar de que los turcos insistían en el tema de los kurdos. Pero además, si ustedes se fijan, acá yo puse unos signos de interrogación. Vamos a ver después qué son esos signos de interrogación y ustedes van a entender por qué los turcos están tan interesados en poder ellos regir los destinos de Siria. ¿Qué otra cosa influyó? La derrota de Hezbollah. Israel le dio un golpe tremendo a Hezbollah. Terminó con todo el mando político y militar. Terminó con gran cantidad de su arsenal y de sus combatientes. Por lo tanto, Hezbollah estaba muy debilitado. No podía ir en ayuda del gobierno de Assad como lo hizo en la guerra, en los principios de la guerra. Eso, obviamente, le abrió los ojos a todos los grupos que están dentro de Siria y que además odian a los chiitas. Recuerden, hemos visto en varias de estas charlas que el problema entre los sunitas y los chiitas no se puede evitar. O sea, va más allá de lo racional.
Sí. Después, en todo este enredo, ¿sí?, de grupos y de ejércitos y de gobierno, aparece este señor que se llama Abu Muhammad al-Golani, pero que todos lo llaman al-Juliani, que es el cabeza, el que manda a este grupo que se llama Ayat Tahrir al-Shams, que en Occidente se le conoce como HTS. Cuando nosotros hablemos ahora de este grupo, vamos a hablar de HTS. HTS es un grupo islamista que se escindió de ISIS, que a su vez venía de Al-Qaeda. Eso es para que se den cuenta cuál es el origen de la persona o del grupo que hoy día se tomó el poder en Siria. Este señor, ¿sí?, estudiaba medicina y a los 22 años decide irse a la yihad. Hemos hablado ya de lo que es la yihad y los yihadistas. Se va, ingresa a Al-Qaeda, después Al-Qaeda se separa, aparece ISIS, y él tiene un conflicto con quien gobernaba o mandaba ISIS. Se separa, vuelve a Siria, se va al norte de Siria, esto después de como 10 años, y funda este grupo nuevo, cuya bandera, en vez de ser negra, es blanca, pero en el fondo dice lo mismo que la bandera de ISIS es negra, ¿ok? Pero con un nuevo discurso. Él dice: yo no soy el de Al-Qaeda, no soy el de antes, es más pragmático. Él dice: yo quiero luchar por la libertad de los sirios y tenemos que derrocar a este dictador, Bashar al-Assad, que lleva más de 20 años gobernando y que heredó el poder de su papá, que llevó otros 25 años. O sea, la familia al-Assad gobernó Siria por 59 años y con mano de hierro. Entonces aparece él en una zona en el norte, que es frontera con Turquía. Y los turcos, como ven que al-Assad no soluciona el problema de los kurdos, empieza a financiar a este grupo. Pero él, bastante más inteligente que todos los otros con los cuales él había compartido, empieza a comprar armamento, a entrenar a las tropas, a sus combatientes, y él entiende que no puede ir a comprar tanques, sino que tiene que pelear igual que lo hacen los ucranianos. Y se pone a fabricar y a construir y a comprar drones por todos lados. Y la principal manera que tuvieron ellos para vencer al ejército oficial de la República Árabe de Siria, así se llamaba, fue a través de los drones. Lo mismo que están haciendo los ucranianos con los rusos. Entonces, el mapa de Siria, les voy a dar un dato más. ¿Cuáles son sus enemigos declarados? Que él lo ha dicho, no porque yo lo suponga. Obviamente Irán, porque él es sunita y los iraníes son chiitas. El gobierno sirio, a quien derrocó. El eje de la resistencia, porque son todos chiitas. Obviamente Hezbollah, que es el que más se odia en Siria por los sunitas, porque fueron los que más ayudaron, era el ejército irregular mejor preparado de la guerra civil. Rusia, por pasarle apoyo y prestarle apoyo al gobierno sirio. Y los kurdos, porque los kurdos no son árabes. Este es el mapa de Siria antes del 27 de noviembre. Si ustedes se fijan, lo que está morado es la región controlada por los kurdos, más o menos el 25% del país. Pero acá hay un detalle muy importante. Más o menos de por aquí hacia acá, por todo ese lado, está el río Éufrates. Eso significa que los kurdos en esta zona de acá tienen lo que se conoce como una cabeza de puente. Están al otro lado del Éufrates, y eso es lo que tiene complicado a los turcos. Aquí, en amarillo,
es lo que se conocía como el Ejército de Liberación de Siria. Un ejército que buscaba elecciones democráticas en Siria. Esto que está en rojo era la zona liderada por este nuevo grupo HTS. Todo lo que está acá era lo que controlaba el gobierno de Bashar al-Assad, y esto que está acá en azul son bases norteamericanas, Fuerza Aérea y Infantería. En esta zona de acá, que no sale muy bien, es donde viven los drusos y cristianos sirios, justo en la frontera con Israel. Lo que se ve en blanco acá son las alturas del Golán. Todo esto que está acá es la frontera con el Líbano. Y el paso de la frontera entre Siria y el Líbano, por donde entraba el armamento del eje de la resistencia, está acá. Tartus y acá Latakia, en esta zona de acá, las bases rusas. Y además, estas dos zonas de acá, toda esta parte de la costa, es la zona alawita, de donde provenía la familia de Al-Assad. Eso para que se den cuenta cómo estaba repartido el naipe hasta antes del 27 de noviembre. La frontera entre Israel y Siria. Estos son los altos del Golán. Este es Israel, el Líbano, Siria. Y lo que se ve en blanco es la zona desmilitarizada desde la guerra de Yom Kippur, que se firmó el año 74. Se supone que esto en blanco debía ser cuidado por la ONU. ¿Por qué se ríen? Bueno, acá abajo está Jordania, que tiene frontera con Siria, acá y por todo este lado acá. Véanlo, bueno, y ustedes saben que en esta región del Medio Oriente las distancias son mínimas, digamos, o sea, hablaba con alguien antes recién, con la Yahel, los kibutzim que están acá, en la reja es la frontera, o sea, alguien de su casa puede salir al patio trasero y mira por la reja a otro país, eso no ocurre normalmente mucho. Después tenemos la frontera entre los tres países del norte, Siria, Líbano y Israel. ¿Y por qué es tan importante lo que insistía tanto Israel con la resolución 1701 sobre el río Litani? Esta es la frontera de Israel con el Líbano. Este es el río Litani. De acá se supone que Israel echó a Hezbollah y hizo un buffer de seguridad. Buffer se llama zona de seguridad, más o menos por aquí, casi al llegar acá y de ahí para acá. ¿Es una casualidad o no? Pensemos que acá está Siria. ¿Se ve más claro acá? Esta es la frontera siria con Israel y esta es la frontera con el Líbano. Acá está el paso por donde entraba el armamento desde el eje de la resistencia al Líbano para Hezbollah, para atacar a Israel. ¿Qué hizo Israel ahora? Una vez que cayó Assad, ¿qué hizo Israel? Israel lo hizo un poco antes. Lo primero que hizo fue militarizar el Golán. ¿Qué significa eso? Ya les dije, reforzó las alturas del Golán con nuevas unidades, pero no solo eso, bajó, y se recuerdan esa parte blanca que era, tomó esa parte, adelantó sus tropas, no para invadir Siria, sino como modo de prevención. Y además tomó el lado sirio del monte Hermón, que es la meseta o la cumbre más alta de la zona. Quien controla la altura normalmente controla el campo de batalla. Israel tiene totalmente dominados los cielos sirios, o sea, se puede pasear, los aviones se pasan sin problema. Ya destruyó ya había destruido antes todos los S-300 y S-400 de los misiles antiaéreos. Pero no la parte terrestre, porque Israel no tenía en el fondo ningún problema con Siria, salvo el corredor entre Irán y el Líbano para Hezbollah. ¿Cuáles son las preocupaciones de Israel? La primera
Israel no tiene ningún interés en involucrarse en una guerra más. Israel todavía está en guerra, comillas, con el Líbano, o sea, en realidad con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes y con Irán. Otra guerra más es muy pesada para la economía israelí y para un ejército del tamaño de Israel. Lo segundo, los refugiados drusos y cristianos. ¿A dónde se podrían ir estas personas? A Israel. Hay drusos en Israel y hay cristianos en Israel. En ningún otro lugar los van a poder recibir sin provocarles algún daño. Pero eso es un costo social y económico para el Estado de Israel. El desgobierno en Siria. ¿Qué significa el desgobierno en Siria? Significa que nadie va a controlar el país. Hoy día, si ustedes miran las noticias, van a ver que en la plaza central de Damasco están todos festejando fuegos artificiales, pero en la otra semana hay que luz, gas, comida, ¿de dónde va a salir? Y eso va a provocar, probablemente, que empiecen otra vez las disputas entre los clanes. ¿Qué va a pasar con el eje de la resistencia? ¿Se va a volver a armar? ¿Va a seguir funcionando? ¿Son confiables los HTS? ¿Cómo va a actuar el gobierno HTS? Lo que han dicho por el momento es que ellos quieren reconfigurar Siria, que no haya más divisiones entre las distintas etnias y religiones, que sea un solo país, pero islamista. Es decir, en Siria, que era un gobierno en teoría, que estaba no religioso, las mujeres no eran obligadas a andar tapadas, ya tienen que andar tapadas. Entonces, y por último, el tema palestino. No hay mejor mecha para unirlos a todos que liberemos Palestina, ¿cierto? Y ahí nadie sabe si se van a olvidar de esta disputa entre los sunitas y los chiitas, porque es mejor ir a liberar Palestina. Entonces, yo diría que estas son las principales preocupaciones del Estado de Israel o del gobierno israelí o de la población israelí. ¿A quién debe apoyar Israel? Por un lado, algunos dicen que hay que mantenerse ahí en un equilibrio, no meterse, estar atento a lo que pueda pasar, tratar de buscar acercamiento bajo cuerda, algo que es bastante común en la política exterior. Y otros dicen que hay que tomar una decisión, cualquier camino, pero definitivamente o ir y tratar de entablar negociaciones y acercamientos con quien gobierne, o definitivamente esperar cuál es la reacción que va a tener quien gobierne Siria. Israel ya ha tomado algunas decisiones que tienen que ver con el tema de la seguridad. Son las que vimos ahora recién en el mapa anterior. Y además, Israel ha estado bombardeando desde ayer todos los lugares en donde tiene sospecha que haya armamento químico. Ha tenido más de 300 salidas, aviones han hecho más de 300 ataques en distintos lugares en prevención de que las armas de destrucción masiva, que en el caso sirio eran químicas, no nucleares, caigan en manos de estos yihadistas. Y además ha estado bombardeando los antiguos arsenales del gobierno sirio, especialmente lo que es cohetería y misiles. No importa que los islamistas estos tengan Toyotas con ametralladoras, eso no van a botar un avión, pero no pueden tener estas armas de mayor calidad o de mayor destrucción, y mucho menos las químicas. Bueno, Israel ha bombardeado todo lo que sospecha que puede tener algo de arma química. ¿Cuál es la preocupación de Occidente? Primero, masa de refugiados. Ya hubo una masa de refugiados, alrededor de 5 millones de sirios salieron de Siria desde el 2011 y llegaron prácticamente todos a Europa. Hoy día Europa, como está la situación económica, la situación social y la lucha entre el globalismo y el antiglobalismo, es impensable que puedan recibir a los refugiados. La gente ya no quiere a los refugiados. Y además está el tema del terrorismo, especialmente lo que se conoce como los lobos solitarios. En toda esta trifulca y mezcolanza que ocurrió, ISIS se reactivó. De hecho, hoy día se vio en la capital siria
banderas de ISIS que no se veían desde el año 2017. ¿Cuál es la preocupación de los demás países árabes? Los que, comillas, son los moderados, especialmente Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar, que haya un efecto contagio, como ocurrió con la primavera árabe, que empezó en Túnez, que siguió en Argelia, que siguió en Marruecos, Libia, Egipto, y así fue avanzando. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ahora la primavera árabe no es en busca de derrocar un gobierno solamente, sino que reemplazarlo por, a lo mejor, un grupo de estas características. Bueno, ¿y qué pasa Rusia y Ucrania? Acá hay novedades. Este es el mapa de Siria, que ya lo hemos visto. Ya les conté que acá había dos puertos, Latakia y Tartus, más una base aérea. Los rusos salieron arrancando por dos razones. Una, porque los rusos, para apoyar a Al-Assad, bombardearon población civil y hospitales. Obviamente la ONU no ha dicho nada. Y además, los rusos, previendo que iba a caer el gobierno y esta zona, sacaron a su flota al Mediterráneo y están ancladas en el Mediterráneo. No las pueden sacar de ahí. ¿Por qué? Porque para sacarlas tienen que pasar por los Dardanelos y entrar al Mar Negro por la costa que hoy día es de Ucrania. Y hoy día Rusia no tiene la capacidad de asegurar que no le vaya a pasar nada a estos barcos. Y no solo eso, un destructor ucraniano fue entregado en un puerto turco porque estaba en reparaciones y ya está funcionando y está esperando que pasen los rusos. Entonces no es tan fácil. Por lo tanto, el descalabro para Putin ha sido enorme, no solo en esto, sino que en el prestigio. Rusia ya no es capaz de ayudar a uno de sus aliados. Ese es el mensaje al mundo. El otro desastre es el del eje de la resistencia, que son estos países en rojo que están acá, hasta el Líbano. Más Qatar, que es el financista de todo esto, que también en su minuto financió a HTS. Y ya van a ver por qué. Esto se cortó. Esta famosa carretera virtual donde se llevaba y se contrabandeaba armamento para Hezbollah, hoy día está totalmente cortada. Primero porque HTS es enemigo de los chiitas y segundo porque Israel los bombardea. Y además, en esta zona de acá, ¿sí? Ahí cerca está la base norteamericana, que para proteger a los kurdos atacaba a estas caravanas de chiitas que venían desde Irak hacia Siria. Y aquí viene la parte geopolítica, que podría ser como la más entretenida de esto. ¿Qué hay detrás de esto? Algo económico. ¿Se acuerdan que yo puse en algunas láminas unos signos de interrogación? Bueno, por lo siguiente. Desde India, pasando por los Emiratos, Arabia Saudita, hasta Haifa, está programada una carretera, que en realidad es de trenes, para sacar mercadería y además un gasoducto para Europa. El problema es que los turcos también lo quieren hacer. Y para sacarlo, parten desde Qatar. Por eso a los cataríes les interesaba mucho lo que hacía HTS. Pasan por Siria hasta Turquía. Por eso a los turcos les interesa mucho controlar Siria. Y de Turquía a Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va a pasar esta supercarretera y oleoducto? Nadie sabe. Quien ponga más plata en la mesa se va a llevar el contrato. Pero, si me preguntan a mí, es mucho más estable esta carretera que esa carretera. Yo no creo que Siria sea estable de aquí en el corto y en el mediano plazo, de ninguna manera. Tampoco Irak, que tiene, y el gobierno iraquí no controla todo su territorio. Por lo tanto, lo más sensato sería Arabia Saudita,
Jordania, Haifa. Estados Unidos. Este señor que está acá ya dijo, esta no es nuestra guerra. La guerra, entre comillas, del señor Trump es China. Para la guerra en este lugar está Israel. Él va a apoyar a Israel con lo que se necesite para que Israel controle este lugar. Él se va a preocupar de China. Y para preocuparse de China, tiene que terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Que ya él adelantó que lo primero que va a hacer es sentar a las partes a negociar. Estas son las bases norteamericanas que hay en Irak, que ya está firmado que se van en el 2025. El 31 de diciembre de 2025 los norteamericanos tienen que sacar esas bases de ahí. Por lo tanto, era muy importante para Israel que esta carretera virtual de armamento quedara ya interrumpida, porque los norteamericanos ya no van a estar ahí. Solo se van a mantener en Siria. ¿Para qué? Para proteger a los kurdos. Pero si Trump dijo que no era su guerra, yo no sé si se va a mantener por mucho tiempo la base norteamericana ahí. De todo este enredo, los que más pierden son los kurdos. Los kurdos han sido ocupados siempre como carne de cañón. Fueron los kurdos los que derrotaron a ISIS. No fue ningún ejército de la alianza. Fueron los kurdos, que fueron armados por los norteamericanos y entrenados por los israelíes. Acá un dato quizás frío. A diferencia de los otros musulmanes, los kurdos, en el ejército kurdo, pelean las mujeres, incluso las mujeres son comandantes. ¿Saben por qué? No. Porque para el pensamiento religioso musulmán, más fundamentalista, la mujer es inferior. Entonces, no me digan cara como novedad. Entonces, los kurdos se les ocurrió poner a las mujeres, que en la sociedad kurda tiene un papel igual al del hombre, para que los de ISIS, que son fundamentalistas, no pelearan contra mujeres, porque ser muerto por una mujer es la deshonra más grande que puede tener un musulmán. Y por eso las mujeres kurdas están en el ejército y combaten, a diferencia de todas las otras mujeres del lugar, aparte de la israelí. Bueno, se supone que los norteamericanos protegen a los kurdos, y como les dije, los kurdos son los que han peleado contra los turcos, contra ISIS, contra chiitas que están en el lugar y pueden quedar abandonados. Por lo tanto, lo que están haciendo los kurdos ahora en esta zona de acá, que es donde ellos viven, todo esto, más una parte de acá que se ve medio achurado, es tratar de hacerse con el armamento pesado del ejército sirio para poder enfrentarse a los turcos, que es algo que va a pasar, porque los turcos lo único que quieren es expulsar de esta zona de acá a los kurdos. Cae la dinastía de Al-Assad. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Los kurdos se van a tener que jugar el pellejo por ellos mismos. Dudo que alguien, aparte de los israelíes y quizás los norteamericanos, ayuden a los kurdos, pero lo van a ayudar con armamento, no van a mandar soldados. Después tenemos los israelíes, que en este minuto están viendo cómo va a reaccionar este nuevo gobierno para ver si se pueden entablar relaciones. Netanyahu ha sido bastante cauto y lo que ha tratado de hacer es recordarle a este gobierno o a este grupo que se hizo del poder que en la guerra civil hubo hospitales israelíes que estaban en el Golán que atendieron a población siria, hubo nacimientos de guaguas de sirias, mujeres sirias, que fueron en estos hospitales de campaña. Estados Unidos, si Trump ya dijo que no era su guerra, la incógnita es hasta cuándo va a proteger a los sirios, a los kurdos. La Unión Europea, ¿qué va a pasar con la Unión Europea y sus fronteras para los refugiados? Los europeos están más preocupados de Ucrania
que del Medio Oriente. Tenemos acá Irán. Irán quedó muy debilitado. Su prestigio en el mundo árabe o en el mundo musulmán, porque los iraníes no son árabes, quedó por el suelo. No fueron capaces de sostener a su aliado sirio. Perdieron todo contacto con los chiitas que están en el Líbano. Los iraquíes, más o menos la misma situación. Los iraquíes dependen mucho de lo que decida Irán, sobre todo en la frontera que divide los dos países, porque ahí están los grupos chiitas iraquíes. Más o menos el 40% del territorio iraquí está controlado por chiitas y el 60% por musulmanes sunitas. Hezbollah se podrá rearticular. Insisto, Hezbollah hoy día recibió un golpe, no hoy día, digamos, durante la guerra con Israel recibió un golpe durísimo. Y por último, de este lado está ISIS, que se reactivó, que estaba durmiendo, entre comillas, en el medio del desierto sirio. No fue destruido totalmente, estaba medio controlado por las bases norteamericanas, pero que ahora participaron en estas batallas y nadie podría negar que se pudiera asociar con HTS. Tenemos a lo que era el Ejército Libre de Siria, que hoy día no tiene cabida acá, porque ellos buscaban derrocar al gobierno de Assad, pero para llamar elecciones, y eso no va a ocurrir. Y por último tenemos a los turcos, que ellos lo que buscan es, uno, asegurar la frontera con Siria, desmantelar a los kurdos y de alguna forma ser la potencia musulmana que rija los destinos de esa zona. Y al medio de todo esto, como se dice en Chile, dejándose querer, está Al-Giuliani, que insisto que a diferencia de todos los otros líderes de estos grupos es súper pragmático, habla muy bien, no se agita, ha dado entrevistas a CNN, a la BBC, explicando lo que él quiere hacer, pero de las palabras al hecho hay un gran trecho. Normalmente estos líderes, cuando se hacen del poder, se obnubilan. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Los ganadores obviamente son Turquía, HTS y los sunitas, que vuelven a echar a los chiitas de las tomas de decisiones en la región. Los grandes perdedores son Irán, Rusia, el régimen sirio, que ya no existe, los alawitas, que era la familia de donde venía la familia la tribu, el clan, el eje de la resistencia, ya no existe el eje de la resistencia propiamente tal en funciones, y la ONU, para variar. La ONU no fue capaz de parar la guerra civil, no es capaz de apoyar a las fuerzas de la ONU en la zona, las tuvo que apoyar Israel, ¿sí?, que ha sido criticado por el secretario general de la ONU. No sé si ustedes saben, la declaración de Guterres fue: es ilegal que el ejército de Israel entre al Golán. Pero nunca dijo nada de los bombardeos rusos, no ha dicho nada de los cristianos, ni los drusos, ni de la población civil siria. Pero sí es ilegal que Israel se preocupe de su defensa. Y a la expectativa, viendo qué puede pasar, Estados Unidos, obviamente los kurdos, Israel, Europa, los cristianos y los drusos. Hasta el momento, Al-Giuliani ha dicho que él va a respetar a todas las minorías, que cada uno va a tener su espacio. Antes de venirme para acá, y eso hubiera necesitado cambiar otra lámina más, vi en las noticias que el portavoz en inglés de los talibán anunciaba una alianza con HTS. Por lo tanto, yo no espero elecciones, no espero que las mujeres puedan no estar bajo un régimen fundamentalista, porque este señor, que habló en nombre del gobierno de los talibán en habla inglesa, hablaba de una unión entre estos dos grupos. Entonces, las expectativas no pueden ser
muy bueno. Conclusión, yo creo que este es un conflicto que no está terminado. Va a haber, principalmente no está terminado porque adentro de Siria, ¿sí?, las cosas aún no están claras. Hay que ver qué va a pasar después de 1 o 2 semanas, cuando empiece a faltar la luz, el gas, la comida. Alguien, no sé quién se las va a vender. Para que este régimen siga subsistiendo, alguien tiene que poner plata para llevar comida, para que funcione el agua, la luz, el gas, los hospitales, etc. ¿Quién va a poner esa plata? Obviamente ni los norteamericanos, ni los israelíes, ni los europeos. ¿Quién la puede poner? Qatar, Turquía, en distintas zonas. Entonces hay que ver qué va a pasar. La segunda cosa, hay que ver si estos grupos se conforman bajo al-Giuliani o no. Él puso como primer ministro, para tratar de manejar el país, a quien gobernaba, bajo su mando, en la zona norte donde estaban ellos antes de iniciar el conflicto. O sea, como que él hizo un ensayo en este lugar. Pero es distinto llevarlo a un país completo de más o menos 10 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, con fuerzas que no copan todo el país, porque vemos que el 25% del país está bajo el dominio kurdo, por ejemplo. La frontera con Israel está bajo dominio druso y cristiano. Entonces, no tiene suficiente tropa para que lo apoyen a todo el lugar. Y si las cosas no empiezan a resultar, cada grupo va a tomar su iniciativa. Todos estos grupos están muy fuertemente armados, porque todos saquearon las unidades militares que arrancaron. ¿Y por qué arrancaron? Primero, porque les pagaban $20 mensuales a cada soldado. Y segundo, porque no hubo voluntad de lucha, porque no había por qué luchar. No había un componente moral que unificara a todo el ejército y dijera, vamos a pelear para, comillas, nada. Porque el ejército, el gobierno nunca los apoyó. El gobierno los tenía, digamos, para defender a la familia, no al Estado, al régimen. No al... Yo creo que esas son las conclusiones. Hay que darle un poco de tiempo al tiempo. Esto es muy dinámico. Hay que ver qué va a pasar apenas asuma Trump, que todos le tienen como pánico a Trump. O sea, están todos tratando de arreglar sus cosas antes de que Trump asuma. No sé si han visto las noticias. En cualquier lugar del mundo hay que terminar todo antes que Trump asuma. Trump, no sé, las expectativas que hay, si él lo único que habló en su campaña era de llevar a Estados Unidos a ser grande de nuevo. Ahora, ¿qué entendemos por grande? Terminar con los conflictos mundiales, la economía, etc. Bueno, vamos a ver qué hace. Yo creo que Trump, o sea, no creo, estoy seguro que Trump, por un tema primero ideológico y segundo de lo que él ve para Estados Unidos como su principal amenaza, está en el Pacífico, China. Por lo tanto, yo creo que va a descansar, entre comillas, mucho en Israel, en Medio Oriente, en la Unión Europea o en la OTAN en Europa, etc. Así que yo creo que vamos a tener que esperar un poco y, como siempre, las personas que quieran hacer alguna pregunta, la Yael les pasa el micrófono. Tengo una pregunta bien puntual. ¿La familia de Assad era sunita o chiita? Ellos son sunitas alawítas. Y ahí está mi confusión, porque no entiendo ese corredor que había de armas que venía de un país chiita y donde un gobierno sunita los dejaba pasar hasta... Porque gracias a Irán y a Hezbollah, Assad pudo mantenerse en el poder. Si no hubiera caído en la guerra, en el inicio de la guerra civil anterior, en el 2011. Irán, siendo chiitas, le dio apoyo a... Porque pasaban las armas para llegar al Líbano. Solamente por eso. ¿Y eso le convenía al gobierno de sunita? A Assad le convenía porque él se mantiene en el poder. La única razón por la cual Al-Assad se mantuvo en el poder desde el 2011 en adelante, cuando inició la guerra civil en Siria, es por el apoyo de Irán, de las milicias chiitas y de Hezbollah.
Pero Irán siendo chiita, ¿no Sí, le interesaría derrocarlo y ponernos chiitas? No, le interesa algo más, destruir Israel. Eso está antes. Ya, entonces el gobierno sunita estaba dispuesto a Ese gobierno, armas. claro, era un corredor de armas desde Irán hasta el Líbano, que las recibía Hezbollah. Ya, lo que pasa es que países como los Emiratos, que son sunitas, tienen buenas relaciones con Israel. Sí. Entonces, uno hubiese supuesto pero no, que el gobierno sunita... la única manera que tenía al-Assad de sostenerse en el poder era por los iraníes. Los iraníes metieron mucha plata para apoyar a estos grupos. Los que realmente defendieron al-Assad, sobre todo entre el año 2013 y 2015, fue Hezbollah. Fue Hezbollah, que de la zona, exceptuando el ejército turco y el ejército israelí, era el grupo de combatientes mejor entrenados y mejor equipados. Pero como Israel destruyó principalmente todo el mando y muchas de las armas y muchos de los efectivos, fue la oportunidad que tuvo este grupo de iniciar la bajada hacia la capital. Si no hubiera sido por Irán y Hezbollah, al-Assad hubiera caído en 2013, 2014, sin ninguna duda. Sí. Yo he visto en la prensa que Trump también está amenazando a Hamas de que tiene que liberar a los rehenes y que pobre que no libere los rehenes porque va a caer toda la fuerza del imperio sobre ellos, etc. Entonces, dado eso, ¿tú no crees que él va a estar como más involucrado en el conflicto israelí-palestino, abogando por la liberación de los rehenes? Yo creo que él nunca le va a quitar el apoyo a Israel, y efectivamente dijo eso. Ahora yo veo un poco práctico que más podría ser como medio de fuerza que lo que ha hecho Israel. Paralelo a esto, a todo esto que ha pasado, hay bastantes conversaciones y se ha, salido bajo prensa, bastante cercano de llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes. Influye mucho que Hezbollah esté destruido, influye mucho que el gobierno sirio haya caído. No se sabría decir qué más podría hacer Trump. Ahora, dentro de los secuestrados que aún quedan, secuestrados, valga la redundancia, hay algunas personas que son ciudadanos israelíes y norteamericanos. Bueno, no se sabe, pero como sea, para los israelíes secuestrado es vivo o muerto igual. Entonces, obviamente que Trump tiene que decir eso porque él tiene que velar por sus ciudadanos. Pero honestamente no sé qué otra cosa podría hacer. Invadir también Gaza para buscar, no se me ocurre. Bombardear a diestra y siniestra tampoco lo puede hacer porque puede matar a los mismos secuestrados, no lo sé. Pero yo no tengo duda que... Mi duda de Estados Unidos es respecto a los kurdos, no respecto a Israel. Israel, un país chico, de casi 10 millones de habitantes, y no es desproporcionado lo que voy a decir, se convirtió en la potencia de Medio Oriente, económica y militar. O sea, el poder tecnológico militar de Estados Unidos, de Israel en la región, no tiene rival, y eso lo entendieron todos los vecinos. Por lo tanto, yo creo que para Estados Unidos, que va a seguir prestando apoyo, armamento y plata, Israel con Trump además no tendría cuidado, yo en ese aspecto. Sí con los kurdos, no sé qué va a hacer ahí. Súper cortito, Hamas es chiita. No, es sunita. Hamas es sunita. O sea, los palestinos son sunitas. Son sunitas y algunos cristianos, muy pocos. ¿Qué va a pasar con Saudi Arabia ahora? Bueno, en realidad para los sauditas el problema son dos. O sea, el problema más importante para los sauditas está en el sur, con los hutíes, porque eso hay una guerra ahí, una guerra que no ha terminado. Eso por un lado. Y lo segundo es que los sauditas antes veían a su enemigo principal en los iraníes. Quizás ahora su competidor sea los turcos. Hay que ver cómo se va a desarrollar esto, pero hoy día los sauditas se les abrió un nuevo frente, entre comillas,
que son los turcos. Los turcos, su actual presidente Erdogan, tiene el sueño de volver a hacer de Turquía un gran imperio, entre otras cosas. Y parte del imperio turco era Siria, y especialmente la ciudad de Alepo. Era como la joya del imperio en Medio Oriente. Y si ustedes vieron en las noticias, no sé si se acuerdan, que el segundo día de esta ofensiva, en la plaza principal de Siria, se hizo una bandera turca. En la plaza de Alepo. ¿Sí? Tengo entendido que Saudi Arabia iba a tener relaciones diplomáticas con Israel, se estaba jugando esa Sí, antes del 7 de octubre. Claro, pero igual Saudi Arabia tiene sus enemigos en la zona, y yo creo que es más vale tener un amigo más que un amigo más que un enemigo. El enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Exactamente. Yo creo que Trump, me aventuro a decir que Trump va a lograr que se reactiven los acuerdos de Abraham, y el primer gran golpe internacional va a ser la firma del tratado con Arabia Saudita, porque ahora a los sauditas les conviene mucho más. Les conviene mucho más. Gracias. Tengo una consulta con respecto al sueño de, claro, que tú José, mencionaste. No te escucho. Así mencionaste el sueño de Erdogan de volver a ser la gran Turquía, así como Ataturk, pero al revés, porque él está en contra de la idea de Ataturk, tengo entendido que él es sunita y igual ha buscado un acuerdo con los chiitas dentro de Turquía mismo, pero se quiere deshacer de los kurdos porque para él son como una espina en el zapato. Entonces mi pregunta es, ¿podría ser Turquía el próximo Irán del Medio Oriente, así como el gran imperio? A ver, efectivamente Turquía tiene, entre comillas, un dilema. Hemos hablado de algunos dilemas que tiene Israel ahora, etc. El dilema de Turquía es la Unión Europea o Oriente. A la Unión Europea no va a poder entrar nunca, porque los europeos, si Turquía entra a la Unión Europea, qué sé yo, 50 millones de turcos se van a ir a Europa a trabajar, porque tienen el mismo derecho que los eslovenos, que los checos, que los húngaros. Por lo tanto, los europeos nunca van a dejar que Turquía entre a la Unión Europea. Una cosa es la OTAN, otra cosa es la Unión Europea. Por lo tanto, Turquía mira hacia el oriente. Allá está su futuro, su destino. Lo que piensa hacer Turquía para controlar esto es mostrarse como la cabeza de los sunitas, de los musulmanes. Los turcos no son árabes. Ahora, ¿por qué el conflicto con los kurdos? Y esto es bien interesante. Los kurdos, como yo les dije, están en el norte de todos estos países y en el sureste de Turquía. En la época de la Guerra Fría, antes, a los kurdos los ocuparon siempre todos los imperios para pelear, desde Alejandro en adelante. Era como mercenario, pero eran bien particulares porque tienen una etnia distinta y viven en un lugar bastante agreste. Y siempre han estado ahí. Más o menos desde post-Napoleón, desde la Restauración y más o menos principios del siglo XIX, los turcos, como cualquier otra nación, se quiso independizar y tener un territorio propio, pero estaban dentro del Imperio Turco. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, los kurdos que están en el norte de Irán, por eso todos estos países están involucrados, recibieron influencia soviética, se volvieron estos kurdos comunistas. Los turcos son anticomunistas,
Por eso siempre Erdogan dice, los kurdos son comunistas, el PPK, así se llama el partido, que es un partido marxista. Los soviéticos apoyaban a estos kurdos, los norteamericanos que apoyaban al Shah peleaban contra estos kurdos, porque era un tema ideológico entre capitalismo y marxismo. Dentro de esto es así, dentro de este grupo marxista, obviamente hay una familia que rige todo. Y esa familia manda entonces a los kurdos iraníes, que hablan una lengua distinta que los kurdos iraquíes, donde gobiernan esta familia, que no gobierna a la mayor cantidad de turcos que están en Siria, y en la principal masa kurda está en Turquía. Entonces el temor de Erdogan es que si él quiere mirar a Oriente, estos kurdos son como una piedra en el zapato, porque quieren formar una nación, un país, un estado separado de los turcos. Hoy día existe un protoestado kurdo que está justo en la parte de Siria. Y eso es muy malo para los kurdos, porque si este protoestado empieza a crecer hacia los kurdos iraquíes, hacia los kurdos iraníes, ¿por qué no hacia los kurdos turcos? Y eso es lo que Erdogan quiere evitar. Y por eso es esto. El problema es que yo creo que a Erdogan se le fue un poco de las manos el naipe, porque hoy día este HTS ya no necesita tanto a los turcos. Ya logró el objetivo, ya lo financiaron. Hay que ver qué lo financia ahora. Y uno de los temores de esta financiación, porque tienen que obtener armas de alguna parte, y de nuevo está involucrado el conflicto entre Rusia y Ucrania, son las Coreas. Corea del Norte, que necesita plata, dólares, puede venderles armas a HTS, y por otro lado, hay 12.000 soldados norcoreanos que fueron enviados a Rusia para pelear contra los kurdos, contra los ucranianos, y la inteligencia de Corea del Sur está ayudando a Ucrania para pelear contra los norcoreanos. O sea, este movimiento de ajedrez geopolítico no se circunscribe al territorio sirio. Por eso Biden dijo, entre otras cosas, como una despedida a su gobierno, porque le falta poco, que Assad cayó porque Rusia no fue capaz de defenderlo. Y lo que le está diciendo a Putin es que tampoco ha podido vencer a los ucranianos, siéntese a negociar. El problema es que Putin, para negociar, parte de la base de que Ucrania se tiene que rendir. Eso no es negociar. Sí. Para Putin, para la historia rusa, así se negocia, poniendo la pata encima. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Claudio, ampliando este desorden geopolítico que podría ocurrir dentro del mundo de la hipótesis, nos falta otro actor que lo nombraste, que es China, con su ojo en Taiwán. Sí. Por lo tanto, este puede ser también un excelente momento de China atacar Taiwán, desordena, tiene a los europeos concentrados con Ucrania, Rusia, Estados Unidos del Medio Oriente. O sea, no, este es el mundo de la hipótesis. ¿Cómo lo ves tú en ese Que esa es una hipótesis. Los ejércitos siempre se preparan para una hipótesis de conflicto. Y esta es una hipótesis que puede llegar a ser bastante cierta. De hecho, por eso es que desde la época de Obama, para los gobiernos norteamericanos, el Pacífico es por los próximos 50 años, es su lugar de preocupación. Los norteamericanos movieron hace como 5 días otro portaaviones al mar de China, justamente para prevenir esto que tú estás diciendo. Yo no creo que los chinos se atrevan, porque la verdad es que eso sería un conflicto de suma cero, porque los taiwaneses se defenderían bastante bien, y hay dos cosas. En Taiwán hay una base naval norteamericana. O sea, eso demuestra el compromiso de los norteamericanos en defender Taiwán, porque si yo no lo voy a defender, saco sus barcos y los estaciono en Filipinas o en Japón. Los japoneses también tienen algo que decir. Los japoneses aprobaron
un aumento de un porcentaje del PIB para defensa. Muy importante. Cuando hablamos de porcentaje del PIB de estos países súper desarrollados, no es lo mismo que hablar de los países latinoamericanos. Entonces, la cantidad de plata es otra. Por lo tanto, obviamente ese es un foco de tensión, pero los chinos, como yo dije al principio, tienen un tema adentro con sus musulmanes, que mostraron imágenes, también hoy día las vi, de armamento que se estaban llevando estos musulmanes chinos a China y declararon que iban a empezar una revuelta. Entonces, los chinos, que no le van a preguntar nada a nadie, ni a los institutos de derechos humanos de ninguna parte, y son 1.400 millones, van a poner la pata encima, digamos, pero ese va a ser otro lugar de conflicto. El mundo está viviendo los mismos conflictos que ha vivido durante toda su historia. Lo que pasa es que hoy día hay redes sociales, televisión, en directo. Recuerden, no hace mucho tiempo, la primera guerra del Golfo fue la primera guerra transmitida en directo. Pero si ustedes hacen memoria para atrás, desde Gengis Khan, Atila, las cruzadas, Saladino, o sea, el mundo ha vivido en conflictos permanentes. Ha vivido más en conflicto que no en conflicto. Lo que pasa es que hoy día lo vemos en los celulares. Hay una pregunta más. Yo tengo otra pregunta respecto a Trump. Nos aleja un poco del tema, pero como acá están todos los países involucrados, me gustaría mucho si nos puedes dar una visión, porque señalabas tú que la guerra en Medio Oriente no es la guerra de Trump, pero la guerra de China es. Entonces, ¿qué crees tú que va a hacer Trump en China? ¿Cuáles son sus intenciones según tu interpretación? Una guerra económica, principalmente. O sea, hoy día no se puede, la superpotencia entre ellas no van a ir a la guerra, siempre van a la guerra a través de terceros o proxies. La guerra entre las superpotencias, entendamos superpotencia también Europa, en conjunto, la Unión Europea, es a través del comercio. Subir las tasas, impedir importación de ciertos productos, no exportar ciertos productos, preocuparse principalmente del robo de tecnología sensible, información. Trump es proteccionista, no al nivel del socialismo, pero sí ya dijo que hay productos chinos que le va a subir el arancel. Y Europa también. Hoy día la crisis provocada en Europa por la industria automotriz china es severa. Volkswagen el problema y Stellantis, que son dueños de parte de Peugeot, de Citroën y de otras marcas más. O sea, y eso da muchos puestos de trabajo. Entonces, la situación entre estos grupos va por ese lado. No van a bombardearse unos a otros. Eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Va a ocurrir a través de terceros, como ocurrió en la guerra de Vietnam, como ocurrió en Corea. Pelean terceros por la superpotencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? No sé. Allá atrás. Sí, ya la escucharon. ¿Qué crees tú que va a pasar en las relaciones hoy día, a raíz de lo que está pasando entre Turquía e Israel? Estoy hablando desde el punto de vista económico. Bueno, hoy día están suspendidas las relaciones económicas. Por eso. Yo creo, acá hay presiones de más grandes, digamos, como los más grandes del barrio. Obviamente que Estados Unidos tiene algo que decir, los chinos tienen algo que decir, y en alguna medida los rusos. Si los rusos de alguna manera tienen que recuperar algo de prestigio. Yo hoy día, supongamos que yo soy un país del tercer mundo y tengo que comprar armamento, no compraré armamento ruso de ninguna forma. No funciona. No funciona frente al occidental. Entonces, hoy día, por ejemplo, Erdogan suspendió el intercambio económico con Israel. A Israel no le afecta mucho. ¿Qué puede pasar en el futuro? Tiene que ver mucho con este tema del gasoducto. ¿Quién dice a lo mejor que en el futuro hay una sociedad entre Israel y Turquía?
Se dan cuenta los turcos que es mejor buscar una sociedad que estar, como se dice, los abogados dicen mucho, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. ¿Sí? Entonces, yo creo eso, pero Estados Unidos tiene mucho que decir, insisto, parece esquizofrénico que los turcos ataquen a los kurdos y los norteamericanos los defiendan, y los dos son miembros de la OTAN. Y además los turcos atacan a los kurdos con armamento norteamericano. Es insólito. Bueno, eso es una situación totalmente anómala que tiene que terminar. O sea, en algún momento los norteamericanos deciden a los turcos, basta. Pero los turcos les han dicho a los norteamericanos que le van a entregar los sistemas antiaéreos S-300 y S-400 que le compraron a los rusos hace como 4 años. Pero ya los israelíes lo tienen totalmente dominado, entonces no es una buena arma de cambio, una moneda de cambio. Eso, a mi impresión. Bueno. Oye, entiendo que pueden haber bases rusas en Siria, pero ¿cómo es posible que Siria permitió bases norteamericanas en su territorio? Los norteamericanos no le preguntaron a los sirios. Los norteamericanos, recuerden que hubo una coalición, franceses, norteamericanos, algunos países de los Emiratos, bombardeos de la OTAN propiamente tal, contra ISIS. Cuando se logró acorralar a ISIS y evitar que fuera un peligro regional, estas tropas quedaron ahí y Al-Assad no tenía ni una posibilidad ni fuerza para decirle que se fueran, ninguno. Y por eso los norteamericanos quedaron ahí y los rusos quedaron ahí. Ahora, los rusos hicieron algo distinto que los norteamericanos. Los norteamericanos estuvieron ahí para defender un poco la frontera de ISIS a Jordania y proteger a los kurdos. Pero los rusos le dijeron al gobierno sirio, que cayó, nosotros ocupamos estas bases, pero lo defendemos de él. Y esas bases eran muy importantes para los rusos, insisto, porque salían al Mediterráneo, aguas templadas. El puerto de Murmansk, que está al otro lado, casi en el glaciar soviético ruso, se congela en invierno. Y por el otro lado salen frente a las costas finlandesas, que también se congelan, y hoy día Finlandia es parte de la OTAN, hacia el mar, hacia el canal de la Mancha. Por lo tanto, para los rusos era fundamental estar en el Mediterráneo. Y se fueron arrancando. No tuvieron cómo defenderlo. No, tiene gas y petróleo, pero eso lo saca desde sus costas, no desde el otro lado. Sí, por supuesto, hoy día Israel es independiente energéticamente. Tienen un contrato con Grecia, con Chipre, y llevan hasta Italia, en un gasoducto, gas y petróleo. Sí. ¿Y la voz de los americanos como kurdos has explicado? Bueno, eso viene desde la época en que los soviéticos apoyaban a los kurdos que estaban en el norte de Irán. Bueno, de alguna manera los kurdos pueden ser usados en el futuro para decirle a los turcos, oigan, yo puedo volver a apoyar a los kurdos y usted va a tener un problema. Básicamente. Todos estos movimientos son de contrapeso contra algo. Hay ciertos aliados que también por interés son mucho más fiables que otros, Israel y Estados Unidos. A los sauditas les interesa mucho que Estados Unidos los proteja porque si no se vienen abajo. A los norteamericanos les interesa Arabia Saudita por el petróleo. Entonces, todos ceden y todos obtienen algo. Ya. Una pregunta. Por lo visto y escuchar las charlas, me da la impresión de que a corto o a largo plazo habrá elecciones en Siria. Yo lo veo lejano. Yo creo que no. O sea, el grupo que más abogaba porque se hubiera un sistema de corte democracia liberal con elecciones, etcétera, era el Ejército Libre de Siria, que es el grupo más minoritario de todos los que están acá y estaba en el norte. Ellos no llegaron a la capital. Y para que se hagan una idea de cómo es el pensamiento, comillas, democrático
de estos países. Hace 3 años, en Qatar, el emir de Qatar decidió que, seguramente por presión norteamericana, de que hubiera un parlamento. Hubo elecciones, se eligió un parlamento. El parlamento funcionaba. Hace 5 días, el emir decidió, sin preguntarle a nadie, que el parlamento en realidad no servía para nada, que provocaba división en la gente. Y el parlamento dejó de funcionar y vuelve a ser como era antes. O sea, voz y voto se acabó, es la del emir. Y para ellos eso es el mejor sistema, porque no hay revuelta. La gente no salió a protestar. La gente está conforme con eso. Y es lo que ocurre en Arabia Saudita, y es lo que ocurre en Omán, y lo que ocurre en Emiratos, etc. Hola, yo tengo una pregunta que no está relacionada con el Medio Oriente, esta vez. ¿Qué pasa con la colectividad siria en Chile? ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene idea de lo que pasa con ellos? No sé, lo que sí sé es que la mayoría de la comunidad siria en Chile, la gran mayoría, menos 50 familias, que son las que llegaron desde el 2011 con Bachelet, son todas cristianas. Por lo tanto, me da la sensación, la idea de que ellos desearían un régimen de corte democrático, creo. Y lo otro, que es histórico, y eso también ocurre acá, los sirios y los palestinos no se pueden ver. Y eso ocurre también acá, en Chile. O sea, el estadio sirio y el estadio palestino no juegan fútbol entre ellos, porque nunca terminan los partidos. No, es verdad. O sea, y eso tiene que ver mucho con este tema de la lealtad a los clanes en Medio Oriente. Los únicos que no son leales a ningún clan son los israelíes, son los judíos, porque no tenemos clanes. No tenemos clanes. Ese faradí, ashkenazí, pero en el fondo nosotros no tenemos un jefe de clan. Quizás para terminar, una de las soluciones que le dé, o las propuestas de solución del gobierno israelí para el tema en Gaza, es que en Gaza hay 6 clanes y cada jefe de clan rige sobre un territorio. Estos clanes antes estaban bajo el dominio de Hamás. Como ya políticamente y casi militarmente no existe Hamás, la apuesta del gobierno israelí es que estos jefes de clanes tomen los gobiernos como regionales y que les interese que su clan esté bien. Eso significa apertura económica, ayuda económica, que hagan negocios. ¿Qué mejor negocio para la costa gazatí que hoteles? La costa gazatí, creo, yo no he estado, pero creo que es de arena blanca, el mar súper bajo, tibio, sería un negocio. Los israelíes apuestan un poco a eso, porque, insisto, primero lealtad clan, después hace si es chiita o sunita, después es musulmán y por último es árabe. Ese es el orden de lealtad de la mayoría de los pueblos de Medio Oriente. Eso. Bueno, muchas gracias.